Marketing sí, los mercadólogos escriben. El mundo lee su voz. El siguiente segmento es presentado por Larcom Global, agencia de mercadotecnia y publicidad. La voz del mercadólogo, un espacio para que tu opinión se escuche. El espacio de la mercadotecnia, los negocios y la publicidad. La voz de todos. Estamos aquí con César Chávez. César Chávez, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Te podrías presentar al público, decirnos un poco de ti, de tu trayectoria, para que te conozcan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Chávez. Actualmente me aboco a lo que es la investigación de mercados y también soy profesor en la Universidad Vasco de Quiroga. De igual manera, por ahí estudié Ciencias de la Comunicación. Posteriormente tenemos una maestría en Ciencia Política y actualmente estamos estudiando Política Pública, aunque siempre nos hemos enfocado más a la parte de mercadotecnia, a la parte de investigación de mercados. Nos estabas diciendo que más que nada precisamente te dedicas a la investigación de mercados. ¿Podrías contarnos así alguna experiencia que hayas tenido en investigación de mercados que sea curiosa? Realmente una de las cosas más curiosas que podemos encontrar con la investigación de mercados es el desconocimiento que hay de ella en términos generales. En realidad estamos hablando de una materia o de un área del conocimiento y de la mercadotecnia que tiene más de 20 años de ejercerse aquí en México de manera profesional y, sin embargo, fuera de las grandes empresas, fuera de Coca-Cola, de Bimbo, la verdad es que es ampliamente desconocida. Normalmente lo que te piden es que hagas una encuestita y ya por ahí si alguien vio algún programa de televisión llegan y te dicen, anímate a hacer un grupo focal o cosas así. Inclusive me he topado con cosas muy peculiares como que me escatimen el tamaño de la muestra, que me dicen, oye, pero ¿por qué no le preguntas a más personas? Y yo, porque no necesito preguntarle a más personas, cosas por el estilo. En realidad creo que es una de las cosas más sorprendentes, que es un área increíblemente desconocida. Llegas con los clientes, les analizas o te platican sus necesidades de información, pero muchas veces no tienen ni idea de qué información necesitan. Y muchas veces tampoco tienen idea de cómo podrían recopilarla. Inclusive algo que me llama mucho la atención, muchas veces llegas con los clientes y algo que descubres es que ellos tienen bases de datos inmensas, pero están tan desorganizadas que en realidad no les sirven de nada. Y eso cuando tienen bases de datos. Es algo que hay que ir trabajando poco a poco con nuestros diferentes clientes, sobre todo para beneficiar a los consumidores, porque para la pequeña, la mediana empresa es muy difícil competir, sobre todo cuando no los conocen, cuando no están seguros de quiénes son las personas a las que les están proporcionando algún servicio, algún producto. Sí, esta parte de la sensibilización que mencionas, ¿cómo crees que podrían abordarla todas las personas que están dentro de este ramo de la mercadotecnia, incluso también de la comunicación, el diseño gráfico, y que son áreas muy insensibles en las empresas porque no las conocen? De entrada, y esto cualquiera que haya trabajado en cuestiones de mercadotecnia no me dejará mentir, llegas y muchas veces lo que necesitan no es un mercadólogo, lo que te están pidiendo es alguien que venda. Si bien te va, tienen un departamento de ventas y si bien te va, tienen alguna noción básica de mercadeo, pero en realidad no es algo muy común. ¿Qué hay que hacer? Explicar muy bien al cliente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nosotros hacemos y cuál es nuestra función. También no generar falsas expectativas. Es muy fácil mentir con estadística, es muy fácil mentir con números, echar mentiras con los números es sencillísimo, pero no se trata de eso. De hecho hay que evitarlo y hay que también sensibilizarlos mucho sobre la cruda realidad, porque muchas veces somos portadores de malas noticias. Cuando nosotros nos piden investigaciones, quiero ver el posicionamiento de mi empresa, y terminas diciéndoles, no tienes posicionamiento. O quiero ver cuál fue el impacto que tuvo una campaña publicitaria en la que me gasté $1,000,000, y le dices, los tiraste a la basura. Y eso es muy complicado en un momento dado. Entonces hay que aprender a hacer eso. Aprender siempre a decir la verdad, a trabajar con ello. Y también otra cosa que hay que entender muy bien cuando hacemos investigación de mercados, lo único que nos respalda es nuestro trabajo. Entonces, si nosotros nos equivocamos,
A veces lo podemos corregir, a veces no, pero si nosotros lo hacemos de manera deliberada, si las personas al momento de hacer investigación de mercados falsean algo, eventualmente se descubre y eso destruye o daña muchísimo la credibilidad que tengas. Entonces creo que el mejor consejo es ser muy honesto, ser muy claro con los clientes, decirles, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que, ¿qué es lo que primero? Escuchar al cliente, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú estás percibiendo? Normalmente cuando un cliente se acerca a ti es porque verdaderamente tiene problemas. Nunca llegan, las empresas medianas, pequeñas, que llegan a solicitar una asistencia en términos de mercadotecnia es porque están mal. Y lo que quieren averiguar es por qué están mal, o quieren averiguar de qué manera su modelo de negocios podría mejorar, o quieren aprender a escuchar a sus consumidores. A veces hay un desconocimiento total de ellos, no saben, no conocen su mercado. Entonces, creo que es muy importante eso. Algo que mencionas precisamente es justo el área de mercadotecnia suele ser el área de ventas en las empresas. Sí. Y ¿cómo es posible que los mercadólogos no sensibilicen desde adentro a las mismas empresas? Porque muchas veces pues terminan trabajando ahí mercadólogos, ¿no? Que no sé si no les hacen caso. Siempre es como necesario que venga el consultor externo a decirte cómo las cosas están mal, aunque te las diga tu gente interna. Es complicado. Yo tuve un amigo que trabajaba por ahí en algunas cadenas de hoteles y él estaba como responsable de atención a clientes, y él peleó por cerca de 2 años para que su puesto se llamara Relaciones Públicas. Y él les decía, es que no es lo mismo, y no nada más es una cuestión de nombre, no nada más es una cuestión semántica, realmente tiene otra dimensión. Decía él, a final de cuentas, lo que tenemos que mejorar era la imagen que teníamos con el cliente y darle el mejor servicio posible. Sin embargo, realmente sí es muy complicado, sobre todo porque efectivamente hay un desconocimiento enorme, pero también un desconocimiento enorme de lo que es la mercadotecnia puede convertirse en una oportunidad también muy grande, porque te permite presentarla, te permite darla a conocer. Entonces, y también esto inclusive llega a ser más sencillo, es más fácil venderle la idea a una persona de vamos a crear un departamento de mercadotecnia en forma, vamos a crear sistemas de recopilación de información y de bases de datos en forma, cuando no los conoce, que cuando tiene alguna noción. Esto es bien extraño, pero cuando una persona tiene alguna noción de mercadotecnia o tiene alguna idea errónea, inclusive, es más difícil cambiarlo de parecer que si no tiene ninguna idea. Entonces también esta falta de conocimiento del área, al final de cuentas, puede ser una oportunidad para mejorar y para hacer muchas cosas. Por ejemplo, dentro de la investigación de mercados, ¿qué herramientas recomendarías tú que sean como clave para alguien que quiera dedicarse a esto, que tiene que conocer? No sé, por ejemplo, ahora que mencionas lo de base de datos, me imagino que tiene que tener mínimo un background de programación o algo de cómo deben de estar estructuradas, aunque no sepa ponerlas en la computadora. No sé. Bueno, el coco de muchas personas que estudian mercadotecnia, comunicación, diseño, efectivamente son las matemáticas, y son bien importantes. A final de cuentas, al cliente pues le parece interesante muchas veces un logotipo, le parece muy interesante una imagen y todo esto, pero el cliente lo que quiere son números, lo que él quiere son resultados, y quiere que todo sea monetizable, que le digas, bueno, ¿y esto cuánto me deja? Esto cuánto va a costar y cuánto se va a recuperar, cuál es mi TIR, es lo que el cliente está interesado. Entonces creo que lo más importante es primero obtener una sensibilidad ahí sí numérica importante. No hay que ser, no hay que estudiar matemáticas a detalle, pero sí hay que tener un conocimiento amplio de la herramienta como tal. La estadística es muy importante, y el manejo de bases de datos y las nociones básicas de programación, que no se utilizan tanto, pero sí el manejo de bases de datos. Mucha información ya está, pero no sabemos utilizarla, entonces hay que aprender a consultarla, hay que aprender a procesarla. ¿Hay algún software en especial que recomiendes para esto, que tú manejes? ¿O qué? Pues mira, para algo que se usa mucho, por ejemplo, para las corridas econométricas, que se emplean también, es el eViews, también el SPSS, que se emplea muchísimo para cuestiones de manejo estadístico descriptivo. En términos cualitativos se utiliza muchísimo el Payek, que es un software precisamente para crear redes.
y también por ahí tenemos el Atlas T, que también es cualitativo. Estos dos últimos son cualitativos, casi nadie los conoce. Se utilizan para procesar entrevistas como esta, o se utilizan para procesar grupos focales. Y ya en términos estadísticos, en realidad cualquiera te sirve, Minitab o el mismo SPSS o cualquier otro. Inclusive si vas a manejar menos de 100,000 datos, y normalmente las empresas pequeñas no requieren tanta información, el mismo Excel te ayuda. O sea, realmente lo que necesitas es aprender a jugar con las herramientas que tienes. Sí, saber interpretar la información, ¿no? Sí, eso sí, a final de cuentas, tú le puedes meter toda la información al software que tú quieras, pero si no sabes qué hacer con él, pues no te va a servir de nada. O sea, y eso es cierto. O la información que obtengas te va a dar información que no te sirve, vas a obtener cosas falsas. Por ejemplo, en las pymes, tus clientes entienden el valor de la información. Entienden que necesitan hacer algo, pero el valor como tal de la información es muy complejo para muchas pymes, sobre todo porque por el nivel de desarrollo en el que se encuentran están muy enfocadas en el día a día. O sea, realmente la mayoría, por ejemplo, de mis clientes ahorita están mucho más preocupados por la reforma hacendaria que por conseguir más clientes o por ser más productivos. Realmente les preocupa más el día a día, y eso es muy complejo para ellos. Pero de alguna manera también, a final de cuentas, los emprendedores son personas sensibles a las necesidades del mercado, y ellos entienden que necesitan obtener información para trabajar. Y digo, cada vez nos hemos topado con clientes mucho más sensibles en este sentido, pero no es fácil. ¿Cómo ligas el costo-beneficio? Hacerles ver el valor a las personas. Pues mira, de entrada lo que tratamos de hacerles entender es que si ellos no conocen a su consumidor, si no conocen al cliente al que quieren llegar, alguien más va a llegar a él. Y eso es bien, bien importante. Que entiendan, por ejemplo, que la dinámica con lo que son los productos, los servicios que están ofreciendo son muy mutables, cambian muchísimo. Recientemente estaba platicando con una empresa fotográfica y bueno, me decían que ellos estaban francamente desesperados porque pues ya nadie sacaba fotos. Y les decía yo, no, bueno, es que la gente sí toma fotos, ya no las imprime. Entonces ustedes tendrían que ver la manera de adecuarse a esa necesidad. El mercado se movió, las personas cambiaron algunas costumbres, algunas tradiciones, pero en realidad hoy día se toman muchísimas más fotos que hace 20 años. Pero obviamente para ellos el negocio ha cambiado mucho y se han estado trabajando nuevas estrategias que surgen también de la misma opinión de las personas. A final de cuentas, el consumidor es el que te va guiando, el que te va diciendo, mira, lo que yo necesito es esto. Esta es una de las cuestiones que mal entendidas puede considerarse muy perversa de la mercadotecnia. Cuando dicen, no, es que ustedes manipulan a las personas. No, yo le pregunto a las personas qué quiere y luego le doy lo que las personas quieren. El problema es que a veces las personas quieren o a veces lo que las personas desean no necesariamente es el ideal para algunas personas. O sea, las personas te dicen, bueno, es que a mí me gusta leer mi TV y novelas, me gustan los chismes, entonces es lo que yo quiero leer. Y bueno, también ahí ya va la responsabilidad de cada empresa, de cada medio, de si va a proporcionar eso o no. Pero sí, claro, eso es lo que hacemos, preguntarle a la gente qué quiere. Sí, decía un profesor que estábamos para satisfacer las necesidades del cliente, no las necedades del cliente. Uh-huh. Pero bueno, algo creo que es muy padre de la investigación y todo es que ciertamente tú vas aprendiendo de lo que vas preguntando y aprendiendo de la gente. No sé si tengas así alguna de las insights que hayas recopilado en tus investigaciones que digas, es que yo pensé que era diferente y cuando me di cuenta a la gente le gustaba, como dices, los chismes por más que les queríamos vender cultura. O no sé, algo así curioso. Mira, bueno, un trabajo que hicimos, pero este fue un trabajo de desarrollo social, de hecho, fue precisamente con el programa de 70 y más. A mí me sorprendió muchísimo cuando trabajábamos ver, por un lado, lo que era verdaderamente la pobreza y preguntarle a las personas y que te decían, no, sabes que no como todos los días. Eso me sorprendió muchísimo porque era una dimensión que yo personalmente no había tenido tan de frente. De la misma manera me sorprendió muchísimo toparme, por ejemplo, con ya después con otro trabajo que hicimos.
encontrarme, por ejemplo, mujeres en situación de violencia y que la aceptaban como tal, que les parecía razonable. Cuando conoces a las personas, es bien interesante entrar en diferentes medios. También me tocó estar con alguna persona que defendía así a capa y espada los derechos de los animales, y me platicaba que bueno, que no había nada más importante en este país. Lo único que se tenía que mejorar era el cuidado y la protección a las mascotas. Entonces, lo que termina siendo muy interesante es conociendo otras perspectivas de vida. Personas con niveles de ingresos muy bajos, personas con niveles de ingresos muy altos, y cómo es que estas entienden el mundo, cómo es que estas entienden México, qué es lo que resulta importante para ellos, cómo para algunas personas en algún momento dado el comprar cosas en Walmart puede ser una cuestión que les da estatus. Cómo para algunas personas efectivamente no pueden prescindir de un spa. Dicen, es que si no voy este mes al spa me muero. Entonces es bien interesante eso, encontrar formas de ver y de entender el mundo tan distintas. Por ejemplo, tú que haces estas investigaciones de mercados, finalmente pues eres un consumidor de muchos de los productos que seguramente investigas. ¿Cambia tu perspectiva después de hacer las investigaciones en ti como consumidor? Bueno, yo creo que a final de cuentas algo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto es que disfrutamos mucho la mercadotecnia. Cuando vemos una promoción, cuando vemos una oferta, cuando vemos un 2x1, cuando vemos una venta especial, etcétera, para nosotros es muy emocionante. Bueno, al menos para mí. Cuando yo veo, de pronto dicen, es que ahora un 3x2, y digo, qué padre, porque entiendo todo lo que hay detrás de ello. Algo que sí cambió radicalmente mi forma de comportarme era con las personas que me daban volantes hace muchos años, antes de que yo me dedicara de lleno a esto. Pues también los veía con cara de, por Dios, otro volante. La verdad es que cuando tuve la oportunidad de trabajar con chavos que estaban volanteando, te das cuenta que es una labor muy difícil. Por otro lado, el estar tocando, cada vez hacemos menos trabajo en casa porque se ha vuelto muy complicado. Realmente, ya que alguien te abra las puertas de su hogar para preguntarle, se vuelve muy difícil. Hemos optado por otras formas de muestreo y también por incrementar el tamaño de la muestra. Tomamos muestras más robustas. Entonces, eso sí lo hemos ido modificando. Y bueno, retornando a la pregunta, en términos personales, algo que te puedo decir es que uno se enamora de la mercadotecnia. Ves los envases de edición especial y bueno, te emocionas. Justo ahorita que nos mencionabas esto de que ya el trabajo pues ha cambiado, ¿cuál tú crees que son las nuevas tendencias que están ocurriendo en la investigación de mercados? ¿Cuál crees que es el futuro de la investigación de mercados en México y Latinoamérica? Pues mira, más que el futuro, el presente son las redes sociales. Realmente hacer investigación ya ahorita, de hacer investigación en hogares, a pesar de que es una forma mucho más eficiente de obtener información, se ha vuelto muy complicado. La tasa de no respuesta que tenemos es elevadísima. En algún momento teníamos una tasa de no respuesta de 1 de cada 3. ¿Eso qué quiere decir? En 1 de cada 3 hogares que tocábamos no nos hacían caso, no nos abrían, no nos querían responder. Estoy hablando de hace 10 años. Actualmente la tasa de no respuesta está casi en 8 de cada 9 hogares. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie te abre. Entonces hemos tenido que dejar de ir a las casas, o hemos tenido que modificar la estrategia de acercarnos a las casas. Por un lado, lo que hemos hecho es modificar las formas de recolectar información y también utilizar muchísimo las redes sociales, porque bueno, Facebook, Twitter, a final de cuentas es un bombardeo constante de lo que las personas están pensando, de lo que las personas están sintiendo, de lo que las personas creen, y uno puede obtener muchísima información. Entonces, por un lado, esa ha sido una de las tendencias más fuertes que hemos tenido. En términos generales, hemos migrado un poco lo que es el levantamiento en casa y hemos cambiado muchísimo a lo que es el manejo en redes sociales. ¿Alguna estrategia que recomiendes justo para estas nuevas tecnologías? Para acercarte a la gente de todas maneras en Twitter o en Facebook, para que te contesten a lo mejor una encuesta o algo. Bueno, de entrada hay que mantener de preferencia la aleatoriedad en la medida de lo posible, que luego es complicado. Hay que tratar de no sesgarnos nosotros mismos, porque muchas veces la información que es más fácil de conseguir es la que menos nos sirve. Entonces, por un lado hay que ser muy conscientes de ello y tratar de obtener la mayor cantidad de información. También
algo que es muy importante es ser muy honesto con las personas, decirles, bueno, esta información es para esto y la vamos a estar utilizando de esta manera. Otra cosa que nos ha cambiado mucho, bueno, es debido a la protección de datos personales, que ahora se encarga el IFAI, también hemos tenido que ser mucho más cuidadosos con esto. Hoy por hoy es muy raro que yo le pregunte a una persona su nombre. O sea, realmente no me interesa su opinión, pero no me interesa cómo se llama. ¿Por qué? Porque a final de cuentas me interesa también proteger su privacidad. Entonces, lo que yo quiero conocer es, a ver, usted como consumidor, ¿qué experiencia ha tenido sobre algún producto, algún servicio? Y por eso las redes sociales facilitan mucho esto. Ya no es lo mismo estar con, no sé, la opinión que te da Andrea Peque 412, de alguna manera te permite obtener una información que puede ser muy importante y también te permite respetar la privacidad de las personas. Sí, algo más que nos quisieras agregar respecto a las tendencias, respecto a tu experiencia personal. Bueno, algo que siempre me gustó fue esta idea de que a monkey with a tool still be a monkey. La verdad es que no importa las herramientas que tengamos a la mano, si nosotros mismos no somos capaces de utilizarlas. La mercadotecnia nos sirve de mucho, pero hay que aprender a utilizarla. Y finalmente hay algo que hay que aprender a hacer y que es bien importante: aprender a trabajar con recursos limitados. Realmente, salvo en un par de ocasiones que trabajé con empresas muy grandes, la verdad es que siempre el pretexto principal es que no hay dinero. Y efectivamente, en ninguna empresa llega o ninguna empresa tiene recursos infinitos. Partiendo de esa idea, hay que aprender a hacer mercadotecnia con pocos recursos, hay que ser muy creativos, hay que imaginar muchas cosas y hay que trabajar así. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, César. Un placer. Y bueno, seguimos con este podcast, nos seguimos escuchando. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter. te escuchamos. La voz de Marketing Scene en internet en www.marketingscene.com. Esta fue La voz del mercadólogo. Eres tú. Soy yo, somos todos. Slide.